Bueno, entonces, empecemos por el prólogo, que es cuando jugamos con el verdadero Wukong, ¿verdad? Que es él después de Viaje al Oeste, que es donde terminamos enfrentando a Borland Shen por primera vez. Y también nos encontramos con todo el ejército celestial, que probablemente está comandado por el emperador de Jade. Bueno, la historia de Wukong, hasta ese punto, de manera resumida, él, naciendo de la piedra mítica, termina convirtiéndose en el rey de los monos, pero después va en busca de la inmortalidad, porque no soporta lidiar con la idea de que, en algún momento, va a perder toda la vida lujosa y llena de fiestas que tiene. Él termina siendo entrenado por el inmortal, aprende las 72 transformaciones, luego va hasta el fondo del océano, roba el arma del dios dragón, que en este caso es el verdadero bastón. Con el Irigo Bang, también termina consiguiendo una armadura mágica y unos zapatos que le permiten caminar sobre las nubes. Pero el dios dragón termina contactando al emperador de Jade, contándole todo lo que había pasado, y en ese momento, el emperador de Jade envía un mensajero para hablar con Kung. Entonces, los dioses terminan llevando a Wukong al cielo para intentar controlarlo, pero el puesto que le dieron en el cielo era cuidar de los caballos. A él no le gustó mucho, así que terminó saliendo del lugar donde debía quedarse, y en eso, empezó a caminar por el cielo, comiendo los duraznos de la juventud, píldoras de la inmortalidad, y también había borrado su nombre del libro de los muertos. En fin, hizo muchas cosas, y se volvió bastante inmortal, y terminó bajando del cielo de nuevo, y se autoproclamó el gran sabio igual a los cielos. Entonces, los seres divinos se enojaron mucho con Wukong, y decidieron lidiar con él de una manera más directa, enviando a Erlang Shen. Erlang Shen incluso logra lidiar de cierta forma con Wukong, y lo lleva al cielo. Nuevamente, él queda atrapado, un horno infernal, pero termina saliendo y empieza a molestar a los dioses otra vez. Llaman al Buda, y el Buda lo encierra debajo de una montaña, hasta que es rescatado por Tang San, y se une a varios otros personajes. Y, al final de la historia, él termina alcanzando la iluminación. Bueno, este es el Wukong con el que estamos jugando en este momento del juego, pero ahora vamos a hablar sobre el jefe de este prólogo, que es Erlang Shen. Bueno, Erlang Shen es simplemente el dios guerrero más poderoso del cielo, y él es sobrino del emperador de Jade, que en el caso de la mitología china, al menos en lo que tratamos aquí del viaje al oeste, que es la historia en la que se basa el juego, el emperador de Jade es el dios supremo, por decirlo así. Bueno, Erlang Shen tiene el ojo del cielo, que es el tercer ojo que tiene aquí en la frente, que es capaz de ver la verdad absoluta y destruir demonios inmediatamente. En cuanto él mira a un demonio, ese demonio desaparece. Y él también tiene las 72 transformaciones. Él también sabe transformarse. De hecho, vamos a ver eso aquí en el video más adelante. También está acompañado por Xiao Tianquan, que es su perro. La relación de Erlang Shen con Wukong es de completa rivalidad, ¿de acuerdo? Y como vemos en este prólogo, ¿verdad? Cuando Erlang Shen dice que este mono no es cualquier mono, ¿no? El mono que se volvió Buda. Y se puede decir que en el viaje al oeste también, aparte del propio Buda, claro, Erlang Shen fue el principal rival. Ahí con Sun Wukong, fue él quien llegó y logró pelear de igual a igual con él, que hasta ese momento le estaba dando una paliza a todos. E incluso Wukong intenta huir de él en cierto momento, que es cuando están gigantes peleando ahí. Y todos los soldados de Wukong terminan asustados y salen corriendo. Y Wukong, pensando que lo habían abandonado, también sale corriendo e intenta disfrazarse, transformarse en cualquier tipo de cosa. Pero el ojo de Erlang Shen, como les dije, ve la verdad. Y Wukong no pudo esconderse de ese ojo y terminó siendo atrapado. Pero incluso siendo rivales y todo eso, a medida que la historia avanza, los dos empiezan a respetarse también, y también se dan cuenta de que tienen bastante en común. Los dos son muy orgullosos, y de cierta forma, no se llevan muy bien con la burocracia del cielo. En vez de eso, tú puedes salir ganando dejando un like en el video, suscribiéndote al canal y principalmente considerando hacerte miembro aquí. Menos de 8 reales ni siquiera te va a doler, y me vas a ayudar mucho a seguir con el trabajo aquí. Vas a tener acceso anticipado a los videos, ¿verdad? O sea, con bastante tiempo de anticipación. A veces incluso vas a ver el video una semana antes que otras personas, y también vas a tener acceso a videos exclusivos, y también tu nombre va a quedar eternizado aquí, en la pantalla, como esta gente que está apareciendo aquí. Otra manera en la que puedes ayudarme también es comprando los productos que están apareciendo ahí para ti. Solo tienes que hacer clic en el producto que está apareciendo aquí. Va a haber libros, Viaje al Oeste, PlayStation 5, o también puedes echarle un vistazo al enlace del comentario fijado, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, en el capítulo 1 empezamos el viaje entonces con el predestinado, para intentar conseguir las reliquias de Wukong, y en eso terminamos pasando por algunos lugares bastante conocidos del viaje, como el Bosque de los Lobos
y la Cueva del Viento Negro. En este capítulo tenemos dos jefes finales principales, siendo el primero de ellos, y el obligatorio en este caso, para continuar la historia, el demonio Oso del Viento Negro, que también puede ser llamado Gran Rey Negro o Rey del Viento Negro. Y en Viaje al Oeste, él es uno de los primeros enemigos que Wukong, Tang San Sang y su comitiva terminan enfrentando. Se le describe con una apariencia imponente. Usa una armadura de bronce que es negra, una túnica de seda negra y también una lanza con bordes negros. Bueno, la historia de ese demonio con Wukong es la siguiente. Él estaba caminando tranquilo, cuando de repente ve un incendio gigantesco en el monasterio de Wangguanin. Él se dirige allá con la primera intención de ayudar a apagar el incendio, pero cuando llega, ve algo que le llama mucho la atención, que es una túnica dorada. Él termina sintiéndose atraído por esa túnica, la toma y se la lleva a su cueva. Incluso empieza a planear una cena, ¿no?, para invitar a sus amigos y que vieran la túnica y sintieran envidia de él. Pero Wukong va tras esa túnica que pertenecía a Tang San Sang. Al llegar ahí, empiezan a pelear, y pelean de igual a igual, ¿ok? El oso logra detener al rey mono, pero luego se retira a un lugar seguro dentro de su cueva. Y Wukong, entonces, al darse cuenta de que tal vez el demonio era demasiado fuerte para derrotarlo solo, pide ayuda a Buda. Bueno, no a Buda, ¿verdad?, sino a una bodhisattva, que es Guanyin. Entonces, Wangguanin se disfraza de maestro taoísta que el oso conocía, y Wukong se transforma en una píldora de la inmortalidad. Entonces van a hablar con el oso, y el oso, pensando que era su amigo ahí, y viendo que le estaban ofreciendo una píldora, se la toma. Entonces, Wukong empieza a golpear al oso desde adentro hacia afuera, causándole dolores terribles. Solo se detiene cuando el oso ofrece obediencia a Guanyin, quien le pone en la cabeza una diadema muy parecida a la de Wukong. El oso se arrepiente de sus crímenes y parte junto con Wangguanin a una isla aislada, donde él serviría como guardián del bosque. Incluso lo vemos en la escena final, al oso hablando con ese ser ahí. Bueno, como dije, ese es el jefe obligatorio del capítulo, pero si tocas las 3 campanas, terminas enfrentando al jefe secreto, que es el anciano Jinchi. Bueno, ¿recuerdan que les dije que el oso terminó viendo el incendio que estaba ocurriendo en el monasterio de Wangguanin? Bueno, el tipo que causó ese incendio fue Jinchi. En realidad, no solo él, sino varios monstruos que querían la túnica de Tang San Sang. Y, por increíble que parezca, todo esto fue causado, de cierto modo, por el propio Wukong, que terminó mostrando la túnica a Jinchi. Él se obsesionó, solo pensaba en eso, no podía dormir, y decidió prenderle fuego al monasterio, con Tang San Sang adentro, para que muriera, y así pudiera quedarse con la túnica. Sin embargo, Wukong usa esa túnica para proteger a su maestro, y terminan sobreviviendo a ese incendio. Y quienes habían prendido fuego al monasterio, bajo las órdenes de Jinchi, eran 2 de sus discípulos, Quan Mu y Guanxi, que de hecho también aparecen en el capítulo 1. Pero Jinchi no contaba con que el oso negro terminaría robando la túnica, y cuando ve que la túnica había desaparecido, se vuelve completamente loco y empieza a golpearse la cabeza contra la pared, hasta que, bueno, termina muriendo. Y toda esta historia que les conté es la animación final del primer capítulo, el capítulo 1, y cuando derrotamos al anciano Jinchi, terminamos ganando el manto llamado Kesaya, que es el manto de esta historia, que da mucha resistencia contra el fuego. Bueno, en el capítulo 2 vamos a la Cordillera del Rey Amarillo, o Cordillera del Viento Amarillo, donde tenemos como jefe final al Rey del Viento Amarillo. También tenemos un jefe secreto aquí en esta fase, pero fue creado solo para el juego, así que ni vale la pena mencionarlo aquí. De todas formas, allá en el viaje al oeste, cuando la comitiva de Sun Wukong pasa por esa cordillera, terminan sintiendo un olor terrible, que es causado por un lacayo del Rey del Viento Amarillo, que era el tigre de la vanguardia, y también está en ese capítulo. De hecho, es una referencia tanto al tigre, que terminamos enfrentando en ese templo, el templo sangriento del tigre, como también cuando vamos a enfrentar al Edoíto Amarillo, donde también aparece el tigre de la vanguardia. Bueno, usando una técnica de viento, él toma a Tang San Sang y lo lleva a la cueva del Viento Amarillo, donde el rey tiene la intención de devorar al monje, pero él sabía de Sun Wukong y de Zhu Bajie, les tenía miedo, y decidió amarrar a Tang San Sang a un poste, ahí, arrastrándolo, así, hasta que sus 2 discípulos se cansaran de buscar. Wukong logra llegar a esa cueva, mata al tigre de la vanguardia, y entonces aparece el Rey del Viento Amarillo, usando también una armadura de bronce, una técnica de acero, y empieza a pelear con Wukong, y pelean por bastante tiempo, hasta que Wukong utiliza sus clones, y el Rey del Viento Amarillo utiliza el viento de Samadhi, que oscurece tanto el cielo como la tierra, y deja ciego a Wukong. Wukong entonces empieza a pensar en una manera de derrotar a ese tipo,
pero se da cuenta de que su ceguera no se le quita, así que decide retirarse. Bueno, entonces, en su búsqueda por curar sus ojos, Wukong termina recibiendo un mensaje divino del Buda Lingyi, quien lo invita a hablar con él, y Wukong va allá. Entonces, Lingyi le cuenta a Wukong el origen de ese monstruo, y dice que, en realidad, la forma original del Rey del Viento Amarillo era la de un animalito que se llama Marta, o Martinillo, algo así. Le voy a pedir al editor que lo ponga en la pantalla para ustedes. Ese animalito ahí. Él vivía en el pico del buitre, pero una vez terminó robando el aceite del altar de Buda y huyó. Lingyi entonces, prometiendo ayudar a Wukong, va con él para enfrentar al Rey del Viento Amarillo y le da a Wukong una píldora que se llama Píldora Estabilizadora de los Vientos. Y con eso, Wukong finalmente logra derrotar al Rey del Viento Amarillo, quien asume su forma original. Y como ustedes saben, ¿verdad? Ustedes que ya jugaron, el Buda Lingyi también está en el juego. Bueno, después de derrotar al Rey del Viento Amarillo en el juego, vamos a una cinemática en stop motion que cuenta la historia del erudito y la zorra, que es un tipo que termina salvando a una zorra, que en realidad sería un Yao Guai, ¿verdad? Y cuando él descubre eso, la mata, e incluso usa la piel de la zorra ahí, en el cuello. Bueno, esa zorra, esa animación, es una referencia a una leyenda muy famosa en Japón y China, y también en Corea, que es la leyenda de la Kitsune, la zorra de 9 colas, que en el caso de China se llama Hori-jin. Y hay varios. El tipo termina casándose con una mujer, luego descubre que en realidad ella sería una Kitsune, y termina matándola, e incluso usando su piel en el cuello, exactamente como ocurre ahí, en esa escena cinemática. Sin embargo, algo curioso en el juego es que esa historia continúa en el capítulo 3, porque hay una misión secundaria ahí, donde encuentras el espíritu de un zorro que está atrapado, y tienes que encontrar al tipo que hizo eso, e incluso terminas enfrentándote a él después. Bueno, en el capítulo 4 tenemos la historia de Ceja Amarilla, que tanto en Black Knight como también ahí, en el viaje al oeste, él quería ser Buda, pero sin alcanzar la iluminación. Y su historia en el viaje al oeste es bastante interesante, porque según el cuento, la comitiva de Kong y Tang San estaba pasando por la región de Ceja Amarilla, cuando Tang San vio lo que parecía ser un templo, y Kong incluso se dio cuenta de que había algo raro. Sintió algo demoníaco en ese lugar, pero Tang San insistió en quedarse ahí. Cuando se acercaron, vieron lo que parecía ser un Buda sonriente, en medio de varios seres celestiales ahí, y Tang San, pensando que quien estaba ahí era realmente Buda, incluso terminó inclinándose ante lo que en realidad era Ceja Amarilla. Entonces empezó a reírse, y todo ese templo, que sería el nuevo templo del trueno, empezó a convertirse en una mazmorra. La idea de Ceja Amarilla era simplemente matar a Kong, transformarse en él, y él mismo llevar las escrituras hasta el oeste, demostrando ser más grande que los héroes. Lo que hizo para intentar derrotar a Kong fue usar algunos tesoros dorados, como por ejemplo los símbolos dorados, que básicamente serían platos sagrados. Esos símbolos envolvieron a Kong y lo pusieron en una oscuridad impenetrable, que ni siquiera su bastón podía atravesar. Él necesitó la ayuda de algunas deidades, en este caso, las 28 constelaciones, y una de ellas, que era la constelación del dragón, logró poner su cuerno entre los símbolos, y Kong se transformó en una pequeña broca, y pasó por ese cuerno, saliendo de ahí. Pero entonces, Ceja Amarilla terminó revelando su segundo tesoro robado, que era la bolsa de tela Mario, que también vemos en el juego. Con esa bolsa, él absorbió a todo el ejército celestial, a todos los dioses, e incluso a los compañeros de Kong dentro de esa bolsa, dejándolo aislado nuevamente. Y cuando él ya estaba casi rindiéndose, apareció el verdadero dueño de esos artefactos, el Buda Maitreya. Y el Buda Maitreya reveló que en realidad Ceja Amarilla era su discípulo, que había robado sus tesoros y huyó al mundo mortal. Pero él tenía un plan para atraparlo. En este caso, Maitreya se disfrazó ahí, o se hizo pasar por un campesino que pedía sandías, y Kung se convirtió en una de esas sandías. Y cuando Ceja Amarilla estaba notando a Kong, se detuvo para comer una sandía ahí, y cuando devoró la sandía, Kong entró dentro de él y empezó a golpearlo desde adentro hacia afuera, hasta que Ceja Amarilla terminó pidiendo piedad y prometió que cumpliría las enseñanzas de Maitreya. El Buda entonces asumió su forma verdadera, tomó tanto a su discípulo como sus artefactos y partió hacia su palacio. Incluso, esa referencia de la historia de la sandía explica por qué Maitreya aparece algunas veces ahí, comiendo una sandía, y la animación que aparece para nosotros, después de que derrotamos a Ceja Amarilla, es el absurdo, o el innocence, que se trata de una criatura mítica que es encontrada por algunos aldeanos y comienza a hacer que todo el pueblo prospere
y a ayudar a las personas, solo que en su sangre, o dentro de ella, había varios tesoros, y cuando los aldeanos terminan descubriendo eso, empiezan a arrancarle pedazos para poder quedarse con el tesoro. En realidad, ese es un experimento, en el propio Ceja Amarilla, o Wan Di Mei, que es su nombre, para intentar probarle a Jin Shanxi que en realidad él sería una encarnación del propio Tang San, que los humanos en realidad son malvados y solo quieren las cosas para ellos mismos, demostrando así que merecen ser gobernados por alguien más sabio y más poderoso que ellos, es decir, el propio Ceja Amarilla. Bueno, pasando al capítulo 4 del juego, nos enfocamos en Tsubagi, las hermanas araña, y también en el Nesetaoísta de los 100 señores. Y empezando por Tsubagi, en este caso la animación final de este capítulo muestra su historia. Zou Tsubagi era originalmente miembro del General Celeste. Sin embargo, una vez, él terminó bebiendo tanto en un festival, en un banquete, que se volvió loco y se le insinuó a la diosa de la luna, que era Tianji. Estuvo molestándola ahí, hasta que el emperador de Jade, al ver eso, lo consideró una gran falta de respeto, ordenó que lo golpearan 800 veces y luego lo arrojó a la tierra en forma de un ogro con aspecto de cerdo. Bueno, entonces empezó a devorar personas, y así. Pero una vez encontró un pueblo y vio a una mujer bonita ahí. Se transformó en un tipo guapo. También consiguió que le dieran su mano en matrimonio y hasta se casó con ella. Sin embargo, cuando la mujer descubrió la verdadera forma de Zhou Bagie, él, en realidad, terminó encerrándola en una mazmorra. Bueno, Wukong y Tang San, cuando encontraron a Zou Tsubagi terminó peleando contra Wukong, pero después se reveló que, en realidad, Guan Yin le había pedido a Tsubagi que esperara la llegada de Tang San, porque él también formaría parte del viaje al oeste, y trataría de probar que es digno de redención. Ahora, pasando a la segunda parte del capítulo, sobre quiénes son las hermanas araña, sucede lo siguiente. En cierto momento de la historia, Tang San había salido a pedir limosna, a pedir comida a la gente, porque tenía mucha hambre. Esas arañas se dieron cuenta de que Tang San parecía un buen banquete, y lo invitaron a su casa. Bueno, las hermanas araña tenían la intención de devorar a Tang San, pero sin embargo, decidieron bañarse antes de hacerlo, y en ese preciso momento, Sun Wukong encontró el lugar donde ellas estaban, junto con Yu Tsubagi. Yu Tsubagi, en este caso, cuando vio que las hermanas araña estaban en forma de mujeres muy bonitas, no quiso ayudar mucho. Él quería quedarse ahí nadando con ellas. Sin embargo, Wukong, aprovechando que ellas estaban distraídas, entró ahí y empezó a golpear a todo el mundo. Logró derrotarlas y salvar a su maestro, pero, continuando con la historia, ellos terminaron en el Templo de las Flores Amarillas, donde había un maestro taoísta que en realidad era aliado de las hermanas araña. Ese maestro era llamado Maestro Taoísta sin ojos, o Maestro Demonio sin toperia, y por todo su cuerpo tenía varios ojos, que soltaban veneno y también una luz dorada divina. Por supuesto, eso causó un gran problema para Wukong, quien también necesitó la ayuda de Buda para derrotar a ese ser demoníaco, que era el Buda Pilampo, quien le dio una agujita, que de hecho es la misma aguja que nosotros también terminamos obteniendo en el juego. Utilizando esa aguja, que fue bañada en el ojo del hijo del Buda Pilampo, ¿verdad?, que era el señor de las paredes, Wukong logró romper la magia del demonio y hacer que asumiera su forma real, que era la de un monstruo gigante sin toperia. Y así, el monstruo fue capturado y llevado. Y como les dije, ¿verdad?, la hechicera final de este capítulo en realidad cuenta la historia del propio Zou Tsubagi. Bueno, el capítulo 5 de las montañas llameantes está completamente enfocado en la historia del Rey Toro, que es uno de los hermanos jurados de Sun Wukong. Así que, cuando Sun Wukong se declaró el gran sabio igual al cielo, 6 amigos suyos, que también eran reyes demonios, también se declararon grandes sabios. Si quieres saber quiénes son, tengo un video aquí en el canal que estará en la tarjeta y en la descripción para ti. Pero aquí, hablando sobre el propio Rey Toro, según el cuento, la historia de viaje, después de que Wukong terminó siendo encarcelado debajo de las montañas, el Rey Toro terminó prosperando bastante, ¿verdad? Él terminó consiguiendo una mujer, que sería la princesa del abanico de hierro. También tuvo un hijo, que era el niño rojo, ¿verdad? El Red Boy, como se le llama en Black Myth. Y también incluso tuvo una amante, solo que la región donde estaba el Rey Toro, que era una montaña, fue exactamente la región en la que cuando Wukong terminó rompiendo el horno celestial y escapando de ahí, las piezas de ese horno cayeron exactamente ahí, en las montañas del Rey Toro, y se incendiaron. Y la única manera de apagar el fuego de esa montaña era usando el abanico de la esposa del Rey Toro. Y así que cuando Wukong llegó a la región de esa montaña, él y sus amigos terminaron siendo atacados por Red Boy, el hijo del Rey Toro, que tenía un poder gigantesco porque era el heredero del fuego de Samadhi, el fuego divino.
¿verdad? Y Wukong casi muere en esa batalla, siendo quemado. Necesitó la ayuda de la Bodhisattva Guanyin para poder derrotar a Red Boy. Guanyin tomó a este chico y se lo llevó a su palacio, convirtiéndolo en su discípulo. Pero el Rey Toro y la princesa pensaron que había sido un secuestro. Y cuando Wukong fue a pedirle el abanico a la princesa, ella incluso le dio el abanico. Pero en realidad, era un abanico falso que aumentaba las llamas del lugar. De la misma manera, Wukong fue a hablar con su antiguo hermano jurado, que en realidad estaba muy enojado con Wukong por causa de su hijo, ¿verdad? Y los dos terminaron peleando. Esa batalla tomó proporciones tan gigantescas, pero tan gigantescas, que el Palacio Celestial tuvo que intervenir, porque Wukong y el Rey Toro se quedaron en sus formas gigantes, ¿verdad? Y desde allá arriba bajaron Li Jin, que era el padre de Nessa, y el propio Nessa, y los dos lograron atrapar al Rey Toro, que terminó declarándose budista, y le dijo a su esposa, ¿verdad?, que entregara el abanico a Wukong. De hecho, toda esta historia que les conté es la historia de la escena final del capítulo 5, donde también aparece Nessa, Li Jin, aparece la batalla contra el Rey Toro y todo eso. Bueno, en el capítulo 6 tenemos como jefe final al propio Wukong, corrompido. Pero, quien jugó, sabe que, para ver el final verdadero, en realidad, tenemos que enfrentarnos al desgraciado de Erlang Shen antes de ir a enfrentar al jefe final, para que podamos ver el final verdadero. Y en esa pelea contra Erlang Shen, también terminamos enfrentándonos a los 4 reyes celestiales. Ellos protegen las 4 esquinas del cielo, siendo ellos Dhritarashtra, Virudaka, Virupaksha y Vaishravana. Bueno, después de que derrotamos a Erlang Shen, también conseguimos las memorias de Wukong, ¿verdad? Y después de que derrotamos la forma corrompida de Wukong, también vemos una cinemática animada, que recuerda mucho al estilo anime, que hace un resumen de los arcos más famosos del libro clásico Viaje al Oeste. Vemos, por ejemplo, ahí, cómo le quitan la diadema de oro a Wukong. Justo al principio, Wukong termina la jornada original y es nombrado el Buda de la lucha victoriosa. En vez de aceptar la sumisión eterna al Tribunal Celestial, la animación muestra que él se arranca la diadema de oro de su propia cabeza, simbolizando su búsqueda de libertad total, antes de los eventos del inicio del juego. La secuencia rápida de imágenes también muestra algunas referencias directas a los capítulos más icónicos de la novela, como por ejemplo, el río Tongol, Tiang, que sería la tortuga gigante que aparece ahí, donde una tortuga gigante lanza al monje Tang San Sang y a sus discípulos al agua, porque se les olvidó hacerle una pregunta a los dioses por ella. Está la sequía de Feng Tiang, donde hay una gallina comiendo una montaña de arroz y un perro lamiendo una montaña de harina, al lado de un candado atado con un hilo. Ese es el castigo que el emperador de Jade impuso a la ciudad de Feng Tiang, después de que el gobernante local ofendiera a los dioses. También está la jaula con bebés, que muestra a los bebés atrapados allí bajo el mando de un demonio disfrazado, que sería el sirviente del dios de la longevidad y que iba a arrancarles el corazón a los niños. Está el pájaro roca. Está el mono verdadero contra el mono falso, ¿verdad? Que sería el mono de 6 orejas, que está tratando de imitar a Wukong. Está el toro azul, el anillo de diamante, el dolor del mantra, el árbol de las frutas de Gisen, el río de las arenas flotantes y muchas otras cosas. Pero lo más interesante de todo es que da a entender en esa animación que todo lo que pasó en el juego, incluso la muerte del propio Wukong, fue un plan del propio Son Wukong para liberarse completamente del vínculo con los dioses.